Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, Besha'a Tová U'Mutzlajat, vamos a comenzar el estudio de un nuevo tratado que es el tratado de Gitín. El tratado de Gitín va a hablar principalmente del concepto del get. El get es aquel documento a través del cual un hombre se divorcia de su esposa. Muy bien. Algunos datos curiosos sobre este get. El get que es escrito, tiene que ser escrito por un sofer, por un escriba, y contiene en su texto 12 líneas. Justamente get, la palabra get, gimel, tet, la gimel vale 3, la tet vale 9, que son justamente 12. Muy bien, vamos entonces a comenzar. De todas formas, sepamos que la palabra get no es una palabra que aparece en la Torah, sino que la Torah lo llama un sefer keritut, un libro que rompe o que corta una unión, y sobre eso vamos a estar hablando, principalmente sobre las leyes referentes al get. También nuestro tratado trae otros muchos temas, como siempre hemos visto hasta ahora, y principalmente vamos a tratar sobre todas las agadot, todas las historias que están relacionadas con la destrucción del Bet HaMikdash, y como siempre decimos, Dabar Beito Matov, las cosas en su momento, cuán buenas son, según el calendario de estudio, pues vamos a estar estudiando justamente esas agadot del Jurban, de la destrucción del Bet HaMikdash, cerca de la época de Tisha B'Av. Muy bien, comenzamos entonces la nueva Mishnah, la primera Mishnah del capítulo, dice Hamevi. Hamevi get mi medinat hayam. Una persona que trae un get, este acta que hemos dicho, este documento de divorcio, desde fuera de la tierra de Israel. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Entendemos de aquí que no es el marido el que está trayendo, sino que el marido nombró a alguien como su emisario para llevar el get a su esposa. Existe la posibilidad de cumplir las mismas a través de un emisario, y el marido puede tener un emisario que entregue el get, y la mujer puede tener un emisario que reciba el get en su lugar. Entonces, aquí estamos hablando del que lleva el get a la mujer y viene desde fuera de Israel. El marido está fuera, coge, escribe un get y manda a un emisario que se lo entrega a la mujer. Dice, Sarir Sheyomar tiene que decir a este emisario, Befanai Nichtab u Befanai Nichtab. Es decir, ante mí fue escrito y ante mí fue firmado. Ese get, por supuesto, tiene la firma de 2 testigos. Dice, yo vi cómo lo escribían y yo vi cómo lo firmaban. Es decir, que viene a testificar en cierto modo acerca de la kashrut de ese get. Es decir, que es un get que fue realmente escrito como se debe. Rabban Gamliel, ¿qué dijo Rabban Gamliel? Omer, Afa mevi min rekem u min heger. Incluso el shaliach, el emisario, que trae un get de Rekem o de Heger, que son ciudades que están fuera de Israel, pero están muy pegadas a la frontera de la tierra de Israel, tiene que decir estas palabras: ante mí fue escrito y ante mí fue firmado. Rabbi Eliezer, Omer, afilu mi kefar ludim lelud, incluso que trajo un get desde Kefar Ludim, es decir, la aldea de Ludim, es como si fuesen los suburbios de Lod, a la ciudad de Lod, y estaban también los suburbios que quedaban fuera de Israel y Lod quedaba dentro de Israel. Incluso así tiene que decir esta frase. Los Jajamim Omerim, los sabios dicen, Enos arich sheyomar befanai nichtab befanai nichtab, ela hamevi mebidinat hayam. Dice no, solamente el que viene de un lugar lejano, que no está pegado a las fronteras de Israel, ese es el único que tiene que decir la frase. De amolir. Y añaden los Jajamim y dicen, y también el que lleva el get. Es decir, no solamente el que trae un get, sino el que lleva de la tierra de Israel hacia afuera. Ahora, otra ley que trae la Mishnah. Ramevi, mi medina, le medina, ben medina tayam. ¿Qué pasa con esa persona que lleva un get de un país a otro fuera de la tierra de Israel? También tiene que decir, ante mí fue escrito, ante mí fue firmado. Afilu me agmonia le agmonia. Incluso que lleva el get dentro de una misma ciudad, de un dominio a otro dominio. Es decir, que la ciudad está gobernada por dos
gobernantes. El que va de una zona gobernada por uno a la zona gobernada por otro también tiene que decir así, porque normalmente en ese caso no era fácil pasar de una zona a la otra. Es decir, como si estuviésemos en Berlín, que estaba dividida. Entonces, lo mismo, el muro de Berlín separa la ciudad, entonces la gente no podía pasar de un lado para otro. Pues si lleva el get de un lado del muro al otro lado del muro, también tiene que testificar, ante mí fue escrito y ante mí fue sellado. Ahora la Gemara vuelve sobre el hecho de que se trae el get desde fuera de la tierra de Israel y explica cuáles son las fronteras de la tierra de Israel con respecto al get. Dice Rabbi Yehuda Omer, mi rekem le mizrach. Es decir, hacia el este, desde la ciudad de Rekem hacia el este, se llama fuera de la tierra de Israel. Rekem que Mizrach. Y la ciudad de Rekem ya está incluida en el este, es fuera de la tierra de Israel. Me Ashkelon le Darom, desde Ashkelon hacia el sur. Ve Ashkelon que Darom. Y Ashkelon también forma parte del sur y ya está fuera de la tierra de Israel. Me Ako le Tzafón, desde la ciudad de Ako hacia el norte. Ve Ako que Tzafón. Y la ciudad de Ako está también incluida en el norte. Evidentemente hacia el oeste no hace falta porque está el mar Mediterráneo. Rabbi Meir Omer dijo Rabbi Meir, Ako, que eres Israel legitim. Dice no. Él no opina así. Él dice que Ako está incluida dentro de la tierra de Israel en todos los asuntos que tienen que ver con el get. Muy bien. Ahora añade la Mishnah. Hamevi get, el que trae un get de un lugar a otro. Beres Israel, dentro de la tierra de Israel. Él no sabía llamar él no tiene por qué decir en el momento de dar el get, ante mí fue escrito y ante mí fue firmado. Veim yesh alav orerim. Y si viene el marido y de repente viene y dice, oye, yo no he escrito ningún get, yo no mandé a escribir ningún get, y viene a poner en cuestión ese get, Yitkayem bejotamav, es decir, no hay problema que el emisario no dijo, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. ¿Por qué? Porque en Israel se puede coger y llamar y esclarecer si las firmas de ese get, se le puede preguntar a las personas si están ahí o llamar a testigos que digan si efectivamente esta es la firma de esas personas. Dice la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo que fijaron los sabios que el emisario tiene que decir esta famosa frase de ante mí fue escrita y ante mí fue sellado? Rabba Amar, dijo Rabba, Efishe en Beki'in Lishma. Dice, porque fuera de la tierra de Israel, los Batedinim, los tribunales que se encargaban de este tema de los divorcios, no eran expertos en la mitzvah de Lishma. Es decir, que el get tiene que ser escrito nominalmente. Es decir, escribe el get para esa persona, para ese hombre y para esa mujer. ¿Sí? Porque dice la Torah de Katav la, le escribirá a ella. De ahí aprenden que tiene que ser davka para ella. En el momento de escribir tiene que poner la intención de que está escribiendo el get para tal mujer de parte de tal hombre. Pero Rabba Amar, y Rabba dice, Lefi, Shenedim Metsuyim le caimó. Dice, no, el motivo es otro. El motivo es porque no es fácil encontrar a los testigos que puedan certificar esas firmas. Es decir, si yo llevé el get de Israel a fuera de Israel, o al revés, de fuera de Israel a Israel, y de repente lo pone en duda el marido y dice, no, yo no hice ningún get, etc. Entonces, ¿cómo vamos a poder? ¿Sí? Si los testigos viven en Nueva York, ¿cómo vamos a poder certificar que esa es realmente su firma? O que haya gente que los conozca para saber que es su firma. Entonces, para evitar que haya esta irur, esta reclamación por parte del marido, entonces dijeron, ¿sabes qué? Que el shaliach diga, ante mí fue escrito y ante mí fue firmado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un motivo o el otro? Es decir, o bien porque no son expertos en la ley, o bien porque no es fácil encontrar los testigos. Y Kabenayu, esa es la diferencia, va a dar tres diferencias de la Gemara. De Atyuhu B3. Es decir, ¿qué es lo que pasaría si este get, en lugar de un solo emisario, lo trajesen dos emisarios? Dos emisarios, ya es un testimonio de por sí mismo. Entonces ahí vamos a encontrar fácilmente un testigo o dos testigos. Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema sería si realmente los que escribieron el get no eran expertos en la ley de escribirlo lishma. Inami, de la misma manera, mi Medina le Medina Beres Israel. Entonces ahí también tendríamos el problema
de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la tierra de Israel son expertos y los testigos son dos, entonces no habría ningún problema. ¿Sí? Perdón, otra diferencia cuál es, justamente, de un lugar a otro dentro de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque si el motivo de este decreto es por la sospecha de que el get no sea escrito lishma, dice, no, en la tierra de Israel no hay esta sospecha porque los batedinim de la tierra de Israel conocían bien las leyes. Bien, pero si el motivo es que hay una duda de que el marido venga a poner en cuestión el get y haya que buscar a los testigos, entonces ahí, eh, perdón, estamos hablando, es decir, que viene de fuera de la tierra de Israel hacia la tierra de Israel. Entonces ahí no es fácil conseguir gente que esté viajando de un lado para otro hacia la tierra de Israel para que puedan testificar. Dice, Ina, mi tercer motivo, Beotá Medina Tayam, es decir, en el caso en el que traen un get de ese país hacia un país fuera de Israel. Según Rabá, que la sospecha es que no vaya a ser que lo hayan escrito Shelol Ishma, ¿sí? Gam Beotá Medina, también en este país, que va a un país del mar, también tenemos que decir así, porque fuera de Israel sospechamos que no sean expertos en esa ley del Ishma. Pero según la opinión de Rabba, que la sospecha es que no vaya a ser que el marido venga a poner en cuestión y haya que encontrar a los testigos, ¿sí? Eh, si estamos fuera estamos en París y los testigos son de Bélgica, no es un problema porque se los puede hacer venir fácilmente. Pregunta de Rabba, de Amar, y según Rabba que dice, de Fishen, de Kiin, Lishma, que el motivo es porque no son expertos en escribir el get Lishma. Libayetre, entonces que traigan, que diga que hacen falta dos testigos. Midi de Abba, Akol, Eduyot, Sheba Torah, de la misma manera que hay para todos los testimonios que hay en la Torah. ¿Por qué dice que basta con que venga uno, el Shaliach, y diga, ante mí fue escrito, ante mí fue firmado? Debería ser de que hay dos personas. Dice, Edehad Neeman Beisurin. Es decir, para todas las prohibiciones de la Torah es suficiente con un solo testigo. Y ahí también, aquí de qué estamos hablando, de que esta mujer quede como una mujer casada o una mujer no casada. Si esta es una mujer casada, está prohibida a todos los hombres. Y si no está casada, está permitida. Vuelve la Gemara y pregunta. Emor de Ambrinan Edehad Neeman Beisurin. Ok, digamos que vamos a decir que un solo testigo es fiable para las prohibiciones. Egon, pero ¿en qué tipo de prohibiciones? Egon, por ejemplo, Hatija Safek Shel Heler, Safek Shel Shuman. Es decir, que una persona viene y tiene ante sí un trozo de carne que es grasa y que no sabe si es Heler, la grasa prohibida, o Shuman, no simplemente grasa de lo itchazek y sura. Ahí no existe una hazaká de la prohibición. Es decir, antes de que esa carne puede ser que no esté prohibida de por sí, o esa grasa. Abalajá, pero aquí, de itchazek y sura de Eshetish. Es decir, la mujer, sabemos a ciencia cierta que estaba casada. Entonces la prohibición ya existía. Hay una hazaká de que esa mujer estaba prohibida. Entonces no es lo mismo, por eso dice que no es lo mismo. Es decir, ya no es Dabar Asur normal. Y dice, Hebe Dabar, Shebe Erba In, Dabar Shebe Erba, Pajot Mishnaim. Es decir, digamos entonces que aquí como no se está hablando solamente de una prohibición, sino que se está hablando de una herba, de una relación prohibida, que es algo que a Hashem le disgusta. Entonces ahí no se puede traer menos que los testigos para testificar sobre ello. Ahora, responde la Gemara, el motivo de por qué el shaliach es fiable, un solo shaliach es fiable para decir que el get es kasher y no se necesitan los testigos. Porque en realidad, a priori, no hay sospecha del todo de que el get no sea escrito como se debe. ¿Por qué? Rov Bekin, la mayoría de los escribas que escriben get
son expertos, saben. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no conocen las alajot? Y si fuese que no conocen las alajot, ¿cuántas otras alajot hay en las leyes de Gitín que solamente te fijas en esta? Dice, Beajilu le Rabbi Meir. Incluso para Rabbi Meir tiene un punto de vista que es Hosheshim al Lemiut. Es decir, Afilu le Rabbi Meir de Hayesh Lemiuta. Es decir, que cuando yo tengo posibilidades, hay un 80% de posibilidades de que esto sea válido y un 20% de posibilidades de que no sea válido. La mayoría dice es válido porque hay la mayoría de las posibilidades. Rabbi Meir dice no, mientras sigue existiendo una posibilidad de que no sea válido, yo no lo considero válido. Entonces aquí lo mismo. Dice, puede ser que lo escribieron Lishma o puede ser que no lo escribieron Lishma. Incluso para Rabbi Meir, que opina que aunque hay una pequeña posibilidad de que no lo escribieron Lishma, él diría no es Lishma. En este caso, Stam Safre de Dayane, es decir, un sofer normal del Beddin están acostumbrados a escribir estos documentos de Get, Migmar Gemire, y conocen muy bien las alajot del Get y saben escribir el Get como se debe. Pero Banan de Atzruch. Y todo el motivo de que necesitamos aquí el testimonio que diga ante mí fue escrito, ante mí fue firmado, es por el punto de vista de los Rabbanán, de los sabios. Es una jumbrá, es una restricción de los sabios, que sospecharon para una sospecha muy lejana de algo que podría llegar a pasar desde muy lejos. Chaval, podría ser que el marido venga a cuestionar ese get y Sheu Matzah get, Shenichtav, de Kashrut, Leshem Ish Veisha, es decir, va a decir ese get no fue escrito como se debe. Es decir, no es que no fue escrito como se debe, se escribió para otra persona. Es decir, el marido se llama Rubén, la mujer se llama Sara. Dice, no, ese get fue escrito para otro Rubén y otra Sara. Muy bien. Veo Toish y ese mismo hombre, Itharet, Velo Giresh Beget Ze, Vezaraket Aget. Es decir, ahora ya no, esa persona Rubén que quería divorciar a Sara, se arrepintió y tiró el get y alguien lo cogió, lo encontró y se lo llevó para divorciar a esta mujer, a esta otra mujer, la otra Sara. Y en realidad ese get sería pasul porque no fue escrito Leshem Girushin, no fue escrito en nombre de las personas que se iban a divorciar. Entonces, de Aja, aquí qué vamos a decir. Dice Mishum Iguna, es decir, por la sospecha de Igun, es decir, que la mujer se quede esperando a que el marido la divorcie y entonces nunca más se va a poder volver a casar. Aquí Lubé Dabanan, entonces ahí por eso fueron más permisivos los sabios y por eso permitieron aunque sea un solo testigo que dijo, ante mí fue escrito, ante mí fue firmado. Veahikulahu, y esta permisión, ¿sí? Humrahu, en realidad, lo que está haciendo es más estricto. De matzrachta letre, porque si desde el principio hubiese dicho que son necesarios 2 testigos para testificar que el get fue escrito lishma, lo ate baal me'areru pisilele, entonces el marido nunca se le hubiese pasado por la cabeza venir a cuestionar ese get had, pero del hecho de que dice que hay un solo testigo, ate baal me'arer, entonces va a venir el marido y lo va a poner en cuestión. Upasile, y va a invalidar ese get. Entonces, ¿cómo va a responder la Gemara? Dice que van de Amarmar, puesto que dijo aquel sabio más adelante, Bifne kama not le, delante de cuántas personas le da el shaliach el get a la mujer, en el momento en el que dice, ante mí fue escrito y ante mí fue firmado. Sobre esto discutieron los Emoraim, Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina. Rabbi Yohanan discutió con Rabbi Hanina sobre esto. Cada uno dice Bifne Shnaim, es decir, que hace falta 2 personas que vean cómo Shaliach le da el get a la mujer. Hadamar, Bifne Shelosha, que hace falta que sean 3. Puesto que es sabido que el Shaliach necesita testificar aquí, delante de los testigos o 3 testigos, me cara desde un principio, cuando el Shaliach recibe el get, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Midak Dayek. Es decir, este Shaliach no va a recibir un get
que no ha verificado que realmente fue escrito lishma y para esta mujer, etcétera, etcétera. No se va a meter en un problema. Él sabe que va a tener que darle el get delante de testigos y si no lo hace, si no es algo que no es, que es claro, si hay algo que huele mal, no se va a meter en ello. Me perdí. Medayek Dayek. Veloate le orue nafshe, y el marido, puesto que sabe que el Shaliach se aseguró de que eso no hay nada que huela mal en esa acción, entonces el marido nunca va a ir a reclamar sobre ese get, y por eso es que dijeron que se permitía solamente con el testimonio de este testigo que dijo, ante mí fue escrito y ante mí fue firmado. Hasta aquí llegamos en este primer DAF de nuestro tratado. Tenemos una excelente noche. Hizku Beimtzu.